Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a este su video tutorial de análisis y síntesis de mecanismos sobre el método gráfico para el análisis de posición del mecanismo del examen número 8. Bueno, a continuación vamos a dar una revisión al planteamiento. Es como en sí en qué vamos nosotros a trabajar el problema. Este es nuestro mecanismo. Esta es la estructura que tienen las 4 barras que lo conforman, así como la corredera. Hay que decir que este mecanismo solo tiene un grado de libertad, ya que solo depende de la variación de nuestro ángulo Q. Y gracias a esa variación del ángulo Q podemos conocer todos los valores para todos los puntos de todos los eslabones en cada configuración de ángulo. Este mecanismo tiene un grado de libertad también, es visible porque la corredera solo se va a mover paralela al eje X. Nosotros lo vamos a trabajar con el índice número 8. Aquí podemos ver esas magnitudes que ya también están planteadas aquí como datos de las longitudes de las barras, así como la velocidad angular que vamos a trabajar después de terminar nuestro método gráfico, el cual va a ser realizado en el software GeoGebra. ¿Por qué GeoGebra? ¿Por qué utilizar un software? Bueno, GeoGebra es un entorno gráfico matemático. Nos vamos a auxiliar de él porque es una forma de suplir el método de dibujar, de trazar y medir con regla y transportador. ¿Qué tiene para nosotros GeoGebra que podamos ocupar? ¿Qué ventajas? Bueno, al ser un programa de entorno gráfico matemático, vamos a disminuir el error en los resultados al medir longitudes y ángulos. Estos errores son provenientes de la perspectiva e inspección visual del observador. ¿Qué quiero decir? Que al ser un software matemático nos vamos a evitar todos esos errores provenientes de medir mal con la regla, de tomar mal el transportador, de que la escala no esté bien graduada. Todos esos errores mínimos aquí se van a corregir gracias a nuestro software, ¿ok? Vamos a dar una revisada a lo que constituye nuestro programa GeoGebra. ¿Qué constituye GeoGebra? Bueno, como podemos ver aquí, tenemos nuestra escala, nuestro plano XY, porque vamos a trabajar en un plano. Aquí también tenemos las carpetas que van a guardar a nuestros objetos libres y los objetos dependientes. ¿Qué va a venir aquí? Bueno, puntos, ángulos, rectas, intersecciones, diámetros, radios. Todos se van a mostrar aquí, dependiendo de si son objetos fijos o dependientes de otros. Bueno, aquí en el cursor tenemos unas opciones que son para elegir y mover los objetos, para rotar en torno a un punto y registrar cambios en la hoja de cálculo. Esta última opción es para obtener valores de aquí y trabajarlos, ¿ok? Como todos los programas, están las opciones clásicas de edición, vista, archivo, opciones, las herramientas de trabajo, las ventanas de ayuda, ¿ok? Pero a nosotros lo que nos interesa es todo esto, que son la creación de puntos, intersecciones, radios, ángulos, polígonos, rectas paralelas, perpendiculares, mediatrices, tangentes y todo lo que nos va a permitir medir o asignar ya sea distancias, longitudes, etcétera, así como los ángulos. Los deslizadores, que son bastante importantes. Con el deslizador nosotros vamos a construir el ángulo Q. Y esta herramienta de desplazar la vista gráfica nos va a permitir movernos a través del plano XY para poder analizar nuestro mecanismo. El zoom de alejamiento, ya sea de acercamiento, y algunos objetos que van a ser eliminados, otros van a ser ocultos para poder nosotros concentrarnos nada más en nuestro mecanismo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que vamos a tratar de desarrollar con este video tutorial? Bueno, vamos ahorita a abrir uno de los mecanismos. Miren, este ya es el archivo finalizado de posición. Ahorita que lo cargue. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, es lograr obtener el análisis de posición para comenzar, lo que ya tenemos que hacer, y además conseguir la representación de la normalización y la personalización del mismo archivo. ¿A qué me refiero con la personalización? A que ustedes ya puedan colocar aquí sus imágenes
Aquí pueden también colocar el index, texto, que nos permita describir mejor lo que estamos trabajando. La forma de analizar generalmente es solo con rectas, pero aquí podemos nosotros ver ya el mecanismo normalizado, así como ustedes lo trabajaron en Illustrator. Como pueden ver, aquí está. Vamos ahorita a mostrarles cómo funciona la animación automática. Ahí va nuestro ángulo creciendo. Pues para que vean cuál es el objetivo, vamos a poder nosotros medir estos ángulos, cómo se cierran, cómo se abren las barras entre ellas y el ángulo entre las horizontales. Ya de aquí, ustedes pueden trabajar y asignar cualquier dato que quieran. Cualquier distancia, cualquier ángulo que ustedes necesiten para la construcción de sus mecanismos, lo pueden obtener directamente de aquí de GeoGebra. Vamos a regresar al ángulo de 60. Que es el inicial, es el que nosotros tenemos que analizar mediante el método gráfico. Y este es el objetivo, es llegar a esta parte, es lo que nosotros queremos alcanzar a través de su video tutorial sobre método gráfico en GeoGebra. Vamos a comenzar. El primer paso para comenzar con nuestro propio archivo a diseñar del método gráfico en GeoGebra, pues es cerrar el que ya tenemos, que es el que yo les estoy mostrando, cómo vamos a terminar con este tutorial, lo que esperamos alcanzar. Vamos a crear uno nuevo. No guardamos los cambios porque este ya está terminado. Y si se dieron cuenta, hubo dos cambios ahorita que abrí el archivo. El primero, se mostró la cuadrícula, la que no estaba mostrándose hace un momento, antes de abrir el archivo terminado. Y se nos desapareció la vista algebraica. Ok, entonces para recuperar nuestra vista algebraica, damos aquí en vista, la seleccionamos o con control mayús con A. Y aquí tenemos nuestro compendio de carpetas de los objetos libres y los objetos dependientes. La cuadrícula es bastante útil, se usa bastante de referencia. La forma de hacer que aparezca o no es aquí en clic derecho sobre cualquier parte de la vista gráfica y ya damos si ver la cuadrícula o no, o sí. También aparecer los ejes o hacerlos aparecer. Bueno, ya vamos a comenzar con la construcción de nuestro mecanismo aquí en GeoGebra. Y empezaremos con R2, que es 0.060 metros. Lo que nos conviene a nosotros es usar los 60 como enteros para modificar ahora sí que la escala que ya trae el eje. Sí se puede hacer con el scroll, el zoom o con el zoom de acercamiento. Con cualquiera de las dos le dan clic y ya los va acercando. Aquí lo conveniente o lo no conveniente pues es usar enteros en la escala. Entonces nosotros nos regresamos ya sea con el scroll o con el deslizador del touchpad o con el zoom de acercamiento. Lo llevamos hasta... aquí seleccioné accidentalmente la recta del eje X o del eje Y. También se le pueden asignar ahí como que propiedades a la vista gráfica para que vean. Les pueden cambiar la forma, el estilo de trazo, si es continuo, a lo que sería la malla, si va a ser punteado, el grosor, también a los ejes. Aquí les pueden poner qué color quieren. Nosotros lo vamos a estar utilizando así en negro. Y ya, a trazar el primer punto. El primer punto de nuestro mecanismo, pues nosotros vamos a comenzar aquí con A. Nos conviene bastante comenzar con el punto A. Y vamos a crear un punto. Ese punto lo podemos nosotros crear aquí seleccionando la segunda casilla, nuevo punto. Y creamos nuestro punto ahí en 0,0. La otra es seleccionando nuestra casilla, pero acá en entrada asignamos B es igual, dejamos un espacio, creamos nuestros paréntesis y asignamos las coordenadas que queremos para nuestro punto, que van a ser 60, porque vamos a trabajar con milímetros como enteros, o 0.060 metros, coma 0. Deslizamos nuestro cursor después de escribir hasta el final y ya, damos enter. Aquí está el objeto libre. Y dejamos a la vista todos los puntos. Aquí está nuestro punto B.
Y ahora vamos con la parte de el deslizador. ¿Para qué nos va a servir el deslizador? Bueno, el deslizador es la herramienta que nos permite cambiar la magnitud de una distancia, de una longitud o del ángulo. Ya que seleccionamos aquí el deslizador, damos un clic izquierdo sobre la pantalla y ya nos pone las propiedades del deslizador que vamos a crear. Como pueden ver, es para número o ángulo. Nosotros trabajamos aquí los números, pues puede ser con el nombre que ustedes quieran. También el ángulo le pueden poner cualquier nombre a cualquiera de los dos, pero si se dan cuenta cambia automáticamente de A a alfa entre número y ángulo. Y aquí tenemos nuestra casilla para poder asignar cualquier letra del alfabeto griego a nuestro ángulo. Como es matemáticamente una costumbre, pues vamos a poner aquí el alfa en ángulo. El intervalo, nosotros podemos hacer que varíe de 0 a 60, 720, 320, bla bla bla, cualquier ángulo que ustedes necesiten de la variación, aquí la pueden asignar. El incremento, aquí pueden fijar las propiedades del deslizador gráficas, o sea, cómo se va a ver su deslizador. Nosotros podemos ponerlo horizontal o vertical. Vamos a dejarlo horizontal por el momento, ya al final podemos cambiarlo. Y la velocidad de animación, esto ahorita no es importante hasta la parte de la normalización. Vamos a aplicar el deslizador. Bueno, ahora nos falta crear el ángulo. Eso va a ser una relación entre el objeto B y A. Entonces aquí en ángulo dada su amplitud, en esta casilla, vamos a seleccionar el punto B primero, porque este punto B va a depender de A. Entonces seleccionamos B, luego el punto A, y nos muestra esta ventana de las propiedades de ángulo dada su amplitud, y nos da que hay un ángulo de 45 grados entre ellos como default, ¿no? Entonces vamos a eliminar eso, vamos a dejarlo en sentido antihorario para que el giro sea en sentido positivo, y vamos aquí a seleccionar alfa. Aquí también aparecen todos los caracteres griegos. Hay infinidad de herramientas matemáticas que vamos a poder ocupar. Vamos a dejarlo con alfa, entonces se va a establecer ahí la regla. Aquí ya pueden ver que creó un ángulo, pero ¿por qué no es B? Bueno, vamos alejando nuestra vista y vemos que creó un punto B' como un objeto auxiliar, para que ustedes puedan aquí notar el cambio de ángulo. Primero, antes de aquí arrastrar, vamos a cambiar a selección de objetos y movemos nuestro deslizador. Vamos a desplazar la vista en alejamiento para que se vea mucho mejor. Miren, ahí se está realizando el barrido del ángulo de 0 hasta 360 grados. El deslizador aquí está bastante cortito. Le ponen propiedades al deslizador y ya le pueden cambiar a vertical, y de ancho de 72 lo pueden cambiar hasta 300. Eso es lo que yo le voy a asignar para que vean el cambio. También puede ser 200, etcétera, etcétera, dependiendo de su vista gráfica. Entonces alejamos y aquí vamos a seleccionar nuestro deslizador y arrastrarlo. Como pueden ver aquí está en 85, y así ya pueden asignar más fácilmente el ángulo con más precisión para que no dé grandes saltos el deslizador a la hora de estarlo desplazando. Bueno, ahora a continuación lo que vamos a hacer, pues ya no vamos a utilizar el punto B, ya no lo vamos a ocupar, pero si borramos el punto B va a desaparecer el punto B' porque es dependiente, y la relación entre alfa. Entonces voy a seleccionar aquí para borrar el punto beta para que noten la dependencia, el punto B, disculpen, y se borra tanto el ángulo como el punto B'. Vamos a deshacer la acción con control Z, aparece otra vez. Entonces, ¿cómo hacer que el punto B no esté en la vista gráfica, pero que nos permita tener ahí a nuestro punto B'? Bueno, lo que se hace es dar clic derecho sobre el punto B, vamos a sus propiedades, y pues vamos aquí a decirle que no nos muestre el objeto,
pero va a seguir apareciendo acá. Cambia el circulito. Nosotros no vamos a necesitar estas coordenadas, los valores de nuestro ángulo. Entonces lo vamos a convertir en un objeto auxiliar. Entonces ya no sale ni en objetos dependientes ni en objetos libres. Es solo un objeto que nos permite construir nuestro mecanismo. Ya cerramos. Ya podemos ver aquí como el punto B ya no está, pero nos permite estar manejando el punto B'. Si notan, mientras deslizo B', cambian allá los valores del ángulo alfa y las coordenadas de nuestro punto. Ok. Ay, no terminé. Aquí como pueden notar, eh, el nombre que existe entre el ángulo que existe en el deslizador, el asignado, es distinto del que se representa aquí. ¿Por qué? Bueno, el deslizador alfa asigna el ángulo que va a llevar la relación a B para crear el ángulo beta. Bueno, ya que estamos en este punto, ya tenemos nuestro ángulo de 60 y vamos a pasar a construir las demás barras. Regresamos a donde estamos trabajando nosotros. Necesitamos construir R3. Aquí nosotros no conocemos el ángulo de R3. Sí conocemos su longitud, pero no su ángulo. Entonces, ¿de qué nos podemos auxiliar? Bueno, pues del punto D respecto a, ya nos manejan aquí las longitudes. Entonces vamos a utilizar LB, que es esta distancia, para poder construir el punto D y de ahí empezar a enganchar nuestras barras. Esta es una estrategia que nosotros vamos a seguir para facilitar la construcción tanto de R4, R7 y R3, ya que no conocemos el ángulo que se genera aquí y aquí. Entonces vamos a GeoGebra. Entonces vamos aquí a crear un nuevo punto a través de entradas. Necesitamos un punto de menos 225 milímetros, 0. Eso es esta parte. Lo vamos a generar LA. 225 milímetros. Vamos entonces aquí a crear el punto C. Pero primero hay que seleccionar nuevo punto. Y aquí en entrada, igual dejamos espacio, nuestros paréntesis, menos 225,0. Y ya, nos crea nuestro punto, que va a ser el punto auxiliar. Vamos a generar de una vez la distancia entre C y D. Acá arriba, esa distancia D es la que corresponde a LA. Y LA en nuestro índice es de 75 milímetros. Regresamos a GeoGebra y creamos el punto D. ¿Qué tiene D? Bueno, pues dejamos nuestro espacio, paréntesis, es menos 225,75 milímetros. Enter. Y ya tenemos ahí nuestro punto D. Lo corroboramos, son 75 y 225. Ya de ahí nosotros generamos entonces la parte de R4. ¿Qué necesitamos? Bueno, la cosa que vamos a usar aquí de dato es la longitud de R4, que son 90 milímetros. Vamos a GeoGebra, seleccionamos crear una circunferencia dada su centro y su radio. Su centro va a ser este. Y ya le decimos que son 90 milímetros. Ya ahí nos creó a nosotros nuestra
nuestra circunferencia, que nos va a permitir establecer esta longitud. Entonces luego vamos a ver a R3 y R3 es de 240. Regresamos a GeoGebra, lo mismo, y creamos aquí 240 milímetros. Y como pueden ver, ya aquí hay un punto en el que se intersectan, y ahí es donde nosotros vamos a eslabonear o hacer la unión entre nuestras barras. Creamos un punto a través de la intersección de dos objetos, que son nuestras circunferencias, y nos va a crear ahí nuestro puntito. Pueden hacer esto de otra forma, lo voy a regresar. Aquí lo que hice yo fue unirlas prácticamente, pero ya que tienen aquí seleccionada intersección, primero le dan a una y luego a la otra, y les crea los dos puntos en donde se intersectan las circunferencias. Nosotros no vamos a utilizar F por el momento, entonces pues lo vamos a dejar como lo hice al principio, ¿no? Calculando dónde se unen ambas y ayudándole al software. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a ir creando a nuestros archivos, a nuestros objetos como auxiliares, para que solamente sean parte de lo que nos ayuda a construir todo el mecanismo. Y aquí podemos crear de nuevo otro segmento entre dos puntos, y ahí ya tenemos nuestro R3. Vamos a propiedades y ya le ponemos el nombre R3. Bueno, aquí hay un asunto respecto a nuestro mecanismo. Como pueden ver, aquí hay un punto de unión. Entonces lo que vamos a necesitar construir es la otra parte de R7, porque no está libre, está sujeta a la tierra común. Entonces vamos a hacer que este punto tenga aquí a R4 con 90 milímetros. También le cambiamos sus propiedades. R4. Ya cerramos. Y vamos a crear otra circunferencia aparte, porque no tiene que depender del auxiliar anterior. Y ya le ponemos 90. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una línea paralela. ¿Cómo hacemos la línea paralela? Así, seleccionamos primero la línea que vamos a, en este caso, alargar, por decirlo así, a proyectar al lado de ella, y luego el punto en el que la queremos paralela. Ahí está. Bueno, el punto C ya no lo vamos a ocupar. No lo podemos borrar, recuerden, porque borramos parte de la estructura. Entonces también lo volvemos un objeto auxiliar. Vamos a crear también otra intersección de dos objetos. Nos conviene así. Ocultamos de nuevo, hacemos auxiliares la circunferencia y también nuestra recta. La nueva recta que pasa por dos puntos. Es muy importante que recuerden el hecho de volverlas auxiliares y no borrarlas nada más, que perderían gran parte del trabajo. Como son dependientes unos puntos con otros, entonces eso podría echarles a perder un rato de trabajo en GeoGebra. Claro, se puede arreglar con control Z, pero para qué cometer errores que no son necesarios. Ya tenemos aquí, ya tenemos esa parte, ya tenemos cuatro barras. Recuerden que son 3, nada más que al estar sujeta a tierra común, esta se convierte en 2 segmentos. Ahora vamos entonces a desplazar nuestra vista gráfica para poder construir la línea que sigue, que es R5, la próxima barra. Verga. Antes de comenzar a dibujar la última barra, R5, lo que vamos a hacer ahorita es hablar de por qué tiene que ir el punto D y la barra dividida entre R7 y R4. Si ustedes simplemente dibujan un segmento entre dos puntos, así como tal, vamos a hacer que se aproxime.
A la hora de estar variando su ángulo, la barra no va a estar sujeta, no va a estar fija por en medio, y entonces no va a ser exactamente lo que ustedes quieren. De hecho, ahí pueden ver cómo hay una diferencia entre cómo se mueve la recta que acabo de dibujar y la que está fija. Entonces ahí está fija desde el punto G, pero no rota respecto a D. Entonces eso es para que se vea el detalle técnico de por qué se tiene que poner dos barras, ya que esta es una tierra común que está ayudando a sujetar a R7 y R4, que es la misma barra, para después aquí poder realizar el movimiento de R5 en la corredera, que es el desplazamiento horizontal de la corredera. Bueno, vamos a, pues, con que borren a G, se borra toda la línea. Recuerden eso de la dependencia entre objetos, porque los convertimos en auxiliares. Regresamos a nuestro ángulo de 60 grados y vamos a comenzar con el trazado de R5. Vamos a ver nuestras magnitudes. Aquí tenemos que crear esta línea primero para poder fijar. Es el mismo concepto, porque esta es una tierra y esta también es la tierra común sobre la que se va a estar deslizando la corredera. Entonces se suma LC con LA, y después de tener los 145 milímetros hace una recta paralela del eje X acá. Vamos a que lo vean, son 145 milímetros. Vamos a GeoGebra, 145 milímetros a partir de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creamos un nuevo punto a través de la herramienta de entrada. Ya tenemos hasta la F, podemos poner un S, dejamos nuestro espacio, vamos a dejar 0,145. Ya tenemos nuestro punto S, a donde va a estar recorriéndose la corredera. Vamos a crear una línea paralela, aquí ya la tenemos. Y eso es lo padre de GeoGebra, que van a poder seleccionar su eje y luego el punto, y ya nos crea nuestra recta paralela. Aquí, si ustedes no quieren tener toda la línea, después se puede cortar a través de las intersecciones. Por el momento la vamos a dejar para fines ilustrativos. Y entonces ya podemos aquí nosotros ver cuál es la longitud de R5. Y notamos que R5 tiene una longitud de 180 milímetros. Vamos a crearlo con circunferencia dado centro y radio. Les dije 185, 180 milímetros, y ya nos crea nuestra circunferencia. Vamos a crear nuestra intersección entre dos objetos, que va a ser la de la circunferencia con la recta, y vamos a crear, ya tenemos seleccionado aquí, segmento entre dos puntos. Ya está. Ahí ya vamos a ocultar nuestra circunferencia. Con ocultarla me refiero a no solamente ocultarla como tal, sino también volverla objeto auxiliar. Aquí también ya pueden ocultar esa recta. La volvemos a auxiliar y ya podemos notar cómo se va a mover nuestro mecanismo. Si se dan cuenta, el punto G, que es la corredera, está siguiendo la horizontal. Entonces, a partir de esto ustedes ya pueden crear, con el fin ilustrativo, esta línea. No va a tener nada que ver con el desplazamiento de nuestra barra. Entonces sería crear también un segmento entre dos puntos. Creamos primero una parte y luego podemos crear la otra, o mucho más sencillo, quitamos esta, propiedades, la ocultamos. Recuerden que es horizontal, de hecho, respecto al punto S. Y ya, volvemos a crear una línea que llegue un poquito más lejos. Y ya tenemos nuestra tierra común, que es sobre la que se desplaza la corredera. Como podrán ver, ya ahí está.
Si lo que no quieren es que la F coincida con el punto I, entonces pues borramos la anterior, creamos una un poco más corta en el entendido de que se cruza hasta allí. Entonces borramos nuestro punto I. El punto I es parte de la creación de la recta anterior, entonces ya nada más arrastramos la línea que queremos crear un poquito antes, pero ya está sobre ese, ya lo usamos como referencia. Y pues ya ahorita el aspecto ya es un poco, ya está mejor. Miren, el punto F ya no interfiere con el punto I, que es el final de nuestra línea. El punto I y el punto H no los vamos a ocupar, también los vamos a ocultar como objetos auxiliares. Repetimos la operación. También S. Y prácticamente aquí ya tenemos el comportamiento de nuestro mecanismo. Así es como nuestro mecanismo se va a estar comportando. Entonces podemos ya ahí ver desde cero y vamos moviendo. Entonces ya vemos cómo el mecanismo se comporta. Y a partir de eso pues ya podemos empezar a normalizar. Antes de la idea de normalizar se pueden cambiar las propiedades de la línea. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a dejarlo ahí en 62 para que ustedes vean las posibilidades de personalización que tiene cada línea, el color. Pueden ustedes seleccionar ahí un color RGB, el grosor del trazo para ejemplificar aquí la barra, que se vea más notoria, cómo va a estar decorada. No lo vamos a ocupar por notación porque no es necesario. En avanzado, esta es nada más una casilla para exponer nuestro objeto, es decir, que esté oculto o no dependiendo de otra variable. Tampoco se ocupa por el momento. Entonces vamos a dejar ahí el trazo como que en 7, el color, y cerramos. Aquí también es necesario crear nuestra corredera como un rectangulito, así. Las barras en sí pues nada más serían líneas, sin normalizar como tal, como en Illustrator. Entonces vamos a ir así como que checando cómo haríamos nuestra cajita. Ya vieron cómo se cambia aquí el color de la línea, por si lo quieren dejar hasta ahí sin normalizar. Y entonces vamos a hacer nuestra cajita. Como podrán ver, aquí la línea no está horizontal, lo corregimos, la borramos y ponemos de nuevo los 145. Vamos a hacerlo esta vez igual con la herramienta de nuevo punto, con df igual a espacio 0,145 en Y, damos enter. Ahí nos creó un vector por la forma en la que dejé el espacio. Regresamos, vamos a dar un nuevo punto y con mayúsculas gh igual espacio y declaramos 0,145 paréntesis enter. Y ahora sí nos creó el punto. Los puntos los va a estar denominando GeoGebra con mayúsculas. Los vectores los va a estar denominando con las minúsculas. Eso es bastante importante. Y otra vez creamos nuestra paralela y creamos nuevos puntos así. Creamos el otro punto más o menos por aquí, que no se salga mucho el área que cubre el mecanismo. También le hacemos auxiliar y ya trazamos una recta entre K y J. Entonces ya ocultamos nuestros puntos, los volvemos auxiliares.
Y ahí tenemos esa tierra que es una línea, no simplemente un punto fijo. Regresamos a 60 y vamos a dibujar ahora sí la corredera como tal. El dibujo de la corredera depende mucho de las dimensiones que estimemos. Podemos hacerla más o menos aproximada y en base a ella vamos a dibujar el grosor normalizado de nuestras barras. Regresamos a GeoGebra. Vamos a dibujarlo con uno de sus puntos para que aproximemos más o menos qué largo queremos que tenga nuestra corredera. Yo creo que más o menos por aquí ya podríamos nosotros poner a nuestra corredera. Si no, es fácil corregirlo. Aquí intersectamos solamente estas dos líneas y esta. El punto I fue auxiliar para la creación de la circunferencia, entonces le decimos que fue auxiliar. Y ahora sí, vamos nosotros a crear aquí nuestras rectas paralelas para poder construir nuestra corredera. De hecho serían perpendiculares, así, punto. Seleccionamos este. Seleccionamos la recta, el punto. Ok, recta y el punto. Bueno, ya para finalizar nos vamos a ir con la parte de el normalizado. Es recomendable que creemos primero la corredera para después de ahí ir fijando el grosor que vamos a estar usando en promedio para nuestras barras. Entonces vamos a comenzar con la construcción de nuestra corredera. Aquí lo vamos a hacer con circunferencias y tenemos que ir checando más o menos con el primer círculo cuál va a ser lo digamos que lo largo de nuestra corredera. Entonces ya decidimos más o menos por ahí y vamos a intersectar nuestra circunferencia. Vamos a crear nuevos puntos en ella. Aquí es muy importante porque puede que haya problemas si no creamos bien las circunferencias y la corredera puede ir cambiando de tamaño a su gusto. Entonces más o menos ahí fijamos lo que sería el ancho de la corredera y aquí vemos más o menos qué valor va a tener. Pero para eso vamos a duplicar esta. Vamos a ver cuánto tiene de radio aquí en distancia y longitud. Ya, son 14.51. Lo deshacemos y ya para tener igual la otra. Nos vamos a nuestro deslizador para ver que no haya problemas, pero si se dan cuenta la dependencia entre los objetos sí tiene ahí problemas. Entonces la construcción del círculo del primero no se hace con la herramienta de círculo con uno de sus puntos, se hace con el de sus radios para que este sea constante y no tengamos problemas de tener que estarlo cambiando. Entonces ya sabemos que los otros son de 14. Vamos a generar aquí uno un poco más grande, de unos 30. A ver si nos funciona con esa.
y ya notamos ahí que más o menos está. Creamos nuestros nuevos puntos y nuestros nuevos círculos de 14. Vamos a subirlo a 15 ya que son nuevos, y a 15. Ya aquí también intersectamos, o podemos crear unas líneas perpendiculares para crear los lados de nuestra corredera. Y ahí tenemos las dos, y ahora sí faltaría intersectar, que sería esta circunferencia y esta línea. Ahí sí necesitamos ambos puntos, por eso selecciono primero uno y luego la otra. Y aquí ya tenemos los elementos suficientes para crear nuestro rectángulo. Aquí con la herramienta de polígono seleccionamos uno a uno los puntos. Es bien importante cerrar el polígono porque si no, no lo termina de trazar. Miren, entonces en el punto en el que se inicia es en el que se empieza. Y ahí ya tenemos nuestro rectángulo para la corredera. Ahí sí se pueden dar cuenta que ya no cambia de magnitud. Entonces ya volvemos a auxiliares y ocultamos estos objetos que no podemos borrar porque son parte de la construcción de la corredera. Uno por uno. De hecho, esta sería una buena opción para la siguiente versión de GeoGebra, que no haya que seleccionar las propiedades y como una casilla se pudiera volver al objeto auxiliar y a la vez ocultarlo para que no estemos repitiendo el mismo paso una y otra vez. Pero por el momento no hay otra forma de suplir este método. También los puntos. El punto G, el del centro, no lo vamos a ocultar ni nada porque ese punto nos va a ayudar para representar el enlace entre la barra y la corredera, es decir, el pasador. A partir de ahí se hace la representación del pasador. Entonces nada más ocultamos estos. También se puede hacer desde aquí, no lo mostramos y se va también el rótulo. Esa es otra. Aquí no vamos a necesitar estas, entonces ocultamos los rótulos, que son las líneas que conforman a nuestro polígono. La K es el nombre del segmento, entonces también no lo vamos a utilizar, pero solo el rótulo. Entonces, también mostrar rótulo y mostrar rótulo. También el nombre del polígono lo quitamos. Y ya, ahí ya en base a esto ya podemos ir creando lo que sería nuestra barra. Vamos a hacer esta para que vean cómo se construye la barra normalizada. Bueno, ahora entonces vamos a pasar con la construcción de la barra normalizada. Para eso vamos a usar este comando de las perpendiculares. Esta es la línea que conforma nuestra barra, entonces va a ser respecto a este punto. Y esta es la línea y también respecto al punto G. Vamos a crear ahí unos círculos. Primero vamos a construir este para que no vaya a sobrepasar el tamaño de la corredera. Aquí todavía tenemos la oportunidad de hacerlo un poquito más grande. A estos círculos es bien importante no hacerlos con puntos, como pudieron ver,
porque ese punto es fijo, entonces no se mueve en el plano y nos va a causar problemas a la hora de deslizar el mecanismo. Vamos a subirlo hasta 20. Como ven, pues aquí ya sobrepasa, entonces lo vamos a dejar en cerca de 12 para que ya esa distancia sea el grosor de nuestra barra. Exacto, ahí se ve bastante bien. Vamos a crear otra acá también, de 12 igualmente. Intersectamos la circunferencia con su perpendicular. Y de aquí ya podemos nosotros que, bueno, primero se va a crear el polígono. Cerramos. Y después de eso se van a editar las propiedades de nuestro polígono. Vamos a cambiar su relleno. Este es el color de la línea. Entonces, de hecho no, es el color de relleno del objeto. El problema aquí es que tiene aquí el sombreado o la transparencia. Entonces ahí es completamente transparente. Lo subimos hasta 100 y ya nuestra barra se hace completamente mate, ya no es transparente. Y aquí podemos nosotros trabajarla. Entonces, ya después de eso, cambiamos las propiedades del segmento y las convertimos en una línea punteada. Cerramos y como pueden ver ya va tomando forma de barra en vez de simplemente una línea. También poco a poco vamos creando estas líneas. También hay que editar sus propiedades. Es el segmento L1 y vamos a editar su grosor para que se note más la delimitación de nuestra barra. Ya el segmento M1, propiedades igual, grosor, lo subimos hasta 6, cerramos y ahí tenemos la delimitación de nuestra barra. Luego para nuestras circunferencias hay que ocultarlas porque vamos a hacer nuevas. Entonces las convertimos en objetos auxiliares, al igual que vamos a hacer después con nuestras líneas perpendiculares que nos ayudaron a trazar la barra. Sus rótulos también, porque no queremos todas esas letritas ahí. Y nos vamos a auxiliar de otros dos círculos y de arcos. Primero vamos a construir los nuevos círculos. Aquí ya sí también van a ser de 12. Nada más que estos van a ir rellenos. Esa es la diferencia con los anteriores. Entonces vamos aquí a donde dice circunferencia, propiedades, color. Vamos a seleccionar el último y ahí se puede ver el cambio. Estilo, sombreado, y ahí toma la forma la barra. Vamos a hacer lo mismo con el otro círculo, que ya no es auxiliar, que es uno que se va a estar viendo. Vamos a sus propiedades, el mismo caso, sombreado hasta a todo, cambiamos su color y aquí vamos a ir a semicircunferencia, dado 2 puntos, dados 3 de sus puntos o dado su centro y los extremos. La que vamos a ocupar recomendablemente es esta.
Vamos a dar primero el centro y después vamos nosotros a poder trazar dónde termina nuestro arco. Aquí la selección de puntos fue incorrecta, se dio al revés. Vamos a repetir los pasos, sus propiedades como estaban. Entonces vamos a trazar los arcos. Es bien importante que se den cuenta que también trabaja en sentido antihorario. Entonces, primero hay que seleccionar este centro, luego este y luego arrastramos hacia acá. Las propiedades de los arcos también vamos a cambiar su grosor hasta 6 para que concuerde con los de la barra. Y ahí está. Esa es la forma de cómo se arma la barra. Ahora, ya como tenemos la barra, podemos editar más tranquilamente lo que sería nuestra corredera. Aquí ya podemos ver cómo la barra se mueve uniformemente respecto a la línea en la que está basada, que era con lo que la representábamos antes, pero ahorita ya la tenemos como un sólido, como una barra de verdad. Luego de eso vamos a la corredera. Ahora sí, era importante primero definirla para tener el grosor de la barra, sus propiedades, el grosor de su trazo, y también nos vamos a ir a su color. Estaba de amarillo y no es transparente, va sombreada. Se cierra y ya ahí tenemos lo que es nuestra corredera. Regresamos a sus 60 grados. Y ya aquí tenemos los puntos necesarios. Estas incongruencias son parte de la configuración en la que tanto lo realizamos como el orden que le demos. No es posible normalizar exactamente como en una herramienta de dibujo como tal, porque es un programa dedicado a algo distinto. Entonces no podemos hacer que se vea perfectamente como en Illustrator, pero sí se ve mucho más simbólico el estarlo manejando de esta forma. Como pueden ver, aquí vamos a requerir de los puntos para trazar la línea que va a rodear a nuestra corredera. Entonces nos vamos a vista, los objetos auxiliares que ya habíamos ocultado, que no estamos notando. Nos vamos a los últimos que teníamos. Estas son rectas, vamos a buscar los puntos. Ese nos pone uno aparte. Vamos a buscar a los que constituyen nuestro cuadrilátero. Y ya al recuperarlos, ya es posible editar de nuevo esa parte. Y ahí tenemos uno. Y de ahí ya podemos nosotros ir trazando nuestras líneas. Vamos a trazar ahí una circunferencia. Para estimar más o menos cuánto es el grosor que nosotros ya habíamos designado para la corredera. Vamos a intentarlo con 15.
y ahí tenemos cuál era el grosor anterior. Entonces, ya estando en ese punto, trazamos una perpendicular y aquí vamos a poder trazar así nuestras líneas. Vamos a crear las intersecciones y ya tenemos nuestros puntos de nuevo. Ocultamos la anterior y a nuestra circunferencia también la hacemos auxiliar. Aquí está la forma de hacerla, de llevarla a la carpeta de auxiliar y luego lo quitamos de ser un objeto que se muestre. Ya nada más editamos las propiedades de este segmento, el A2, que es el que acabamos de realizar. Nos vamos a su color y el grosor de su trazo. Y así es como se crea la nueva línea que va a estar en nuestra caja, nuestra corredera, el rectángulo que creamos para representar a la corredera. Como podrán ver, ya se mueve junto con la corredera completa. Paso siguiente a realizar sería proyectar esta respecto a esta y generar nuestras nuevas rectas que van a cerrar al polígono. Entonces lo que vamos a hacer es generar un segmento y que se desplace, y ya luego generamos una perpendicular entre esta y el punto. Y ahí la tenemos. Entonces paso siguiente sería generar aquí otro círculo también. Ya sabemos que es de 15 para el grosor y lo intersectamos para tener nuestros puntos de apoyo. Entonces checamos que no esté mal elaborada la dependencia de los objetos, que se mueva bien la corredera como debe ser, y ya pasamos a crear los últimos segmentos entre la parte de los lados de la corredera. Ya ocultamos lo que no vaya a ser necesario. Podemos abrir este menú o les recuerdo que podemos dar clic derecho, primero lo hacemos auxiliar y luego ya no lo mostramos. Estos segmentos los vamos a editar. En cuanto a grosor, vamos a llevar hasta 6 y mucho mejor la delimitación de nuestra corredera. Hasta 6. Nada más tenemos como nuevo objetivo ir ocultando los objetos que construimos para definir las líneas de nuestra corredera. Pero ya finalizado esto, podemos ver mejor el resultado. Y ahí tenemos nuestra corredera normalizada y la barra normalizada también. Ocultamos también los rótulos. No los vamos a ocupar. Y el paso siguiente sería hacer la circunferencia que va a demostrar nuestro pasador. Aproximamos más o menos el radio 4
Y ahí tenemos. Entonces editamos la circunferencia P2, que es la nueva. En sombreado el color va a ser blanco. Y ahí tenemos mucho mejor nuestro pasador. Vamos a ocultar su rótulo. Cerramos. G ya lo vamos a desactivar de la vista. Hasta después, claro, de que creemos otra circunferencia que está basada en él. También tiene un radio de 4. Esa también la vamos a editar. La nueva circunferencia Q2. Propiedades. Esa se va a quedar en negro, pero vamos a cambiar su grosor. Los rótulos que no vamos a estar ocupando. Y ya tenemos nuestro pasador también normalizado. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, como el punto G ya no lo tenemos denotado por el nombre del punto como tal, vamos a regresar a 60 grados y vamos a introducir como texto. Para insertar texto, nos vamos aquí a insertar texto y ponemos G. Aquí es la parte donde integrar o mostrar el texto como tal. Si se dieron cuenta, yo escribí G y me dio las coordenadas del punto G. Entonces, si es con comillas, ya que tengamos nuestro como texto, ya lo manipulamos, propiedades, y allá podemos cambiar lo que vayamos a necesitar del punto G. Máximo tamaño es 18, lo podemos poner en negritas, cambiar el tipo de letra, nada más entre serif y sans serif. El serif es el más apropiado para el normalizado. Y ya ahí tenemos pues la parte de normalizado de corredera, la barra y el texto. Ya se ve aquí, se ve en blanco el nombre de alguno de los elementos, que es P2. Quitamos su rótulo y ya. Los puntos ya tampoco los vamos a estar ocupando. Y ya tenemos esta parte de normalizado. Lo que faltaría para terminar de normalizar serían las tierras con sus respectivas líneas de fijación. Por el momento vamos a continuar con lo que serían las tierras. Bueno, ya para insertar la última parte de la normalización, para que lo vean aquí, vamos a desplazarnos en la vista gráfica. Aquí lo único que se genera son los 3 puntos que vamos a utilizar. Eso lo pueden lograr con circunferencias. Como va a ser un objeto fijo, pueden calcularlo con la primera, dado uno de sus puntos. Y más o menos ven hasta dónde quieren que llegue. Van a generar después una paralela entre el eje. Y de aquí ya pueden generar los otros puntos aproximados con otra circunferencia. Aquí así, más o menos. Un poco más pequeño. Y generan su segmento.
entre dos puntos. Aquí nos hace falta un punto, intersectamos, generamos otro segmento. Pero si recuerdan, no es con segmentos. Esta parte de los segmentos nada más es para que visualicen la construcción del triángulo. Pero esto se logra a través de, claro, un polígono. Vamos, seleccionamos cada uno de los puntos, cerramos, editamos sus propiedades del polígono. Va de negro. Aquí no hay que cambiar en grosor de trazo, hay que cambiar en transparencia, y ocultamos lo que ya tenemos. Los puntos también los ocultamos, la circunferencia. Y también la última. Claro, los rótulos también. Y hasta aquí ya tenemos lo que sería esa parte de la construcción de la tierra. Nos vamos a ir a fijar un punto. Y sobre él vamos a construir un círculo. Aquí lo importante de la construcción del círculo es que aquí lo define totalmente transparente. Entonces, para poder visualizarlo, hay que cambiar también el color a blanco y ahí tenemos nuestro círculo. Hay que aproximarlo más o menos a que esté centrado. Entonces aquí habría que eliminar el último que tenemos. Y volvemos a definir el círculo. Lo que nosotros vimos es que se sale primero por este lado, entonces ahí lo dejamos. Y buscamos el punto. Ocultamos el T después de crear el círculo, ya que lo veamos. Ahí ya tenemos la circunferencia. Buscamos nuestra circunferencia. Y ahí podemos verla. Y cambiamos en estilo su transparencia. Ya aquí ocultamos los puntos. También sus rótulos. Insertamos el texto que vamos a ocupar. Sería el número 1. Sus propiedades. Que va a ser en negrita. Y el tamaño. Y solo faltaría desplazarlo dentro del círculo de nuestra tierra. Ya para terminar el triángulo de tierra, de punto fijo, vamos a crear otro punto más o menos cercano a la base. Y ahí tenemos nuestro punto. Y vamos a crear una paralela entre el eje X y este. Aquí ya nada más falta crear unos segmentos que vayan de la punta del triángulo
hacia la línea que acabamos de trazar. Para eso podemos auxiliarnos de crear unos puntos. Tienen que ser 5 puntos para realizar las 5 líneas. Y las aproximamos un poquito más o menos en inclinación entre ellas. Hay que trazar el segmento. Eliminamos el punto que nos está estorbando para trazar la última parte. Y ya lo que faltaría para esto es ocultar nuestra línea paralela que nos sirvió de base para las medidas, también los puntos. Uno a uno. También vamos a tener que ocultar los rótulos de nuestras líneas. Y después las vamos a volver más gruesas. Vamos a repetir esta última línea. Es bastante importante tener mucha paciencia a la hora de normalizar en GeoGebra, porque la precisión que se requiere a veces no es dada por el puntero. Entonces hay que repetir bastantes pasos algunas veces para lograr el mismo resultado. Hasta obtener, claro, el resultado más similar al deseado. Aquí, ¿por qué me traza este? Porque aquí es donde existe una intersección con la cuadrícula. Entonces podemos desaparecer la cuadrícula mientras trazamos nuestro segmento. Y ahí está. Otra vez ocultamos puntos. También texto que apareció de corregir las líneas, los rótulos.
Y ya lo que faltaría nada más sería editar las propiedades de cada una de las 5 líneas que trazamos con, claro, grosor. Lo vamos a estar manejando en 6 como el de prácticamente todas. Y volvemos a cuadrar el mecanismo completo en nuestra cuadrícula, en nuestra vista gráfica. Ya después de esto se repiten los mismos pasos para la otra tierra común, las mismas líneas para la tierra común que está en línea, la barra para los otros 3 segmentos de barra, ya tenemos una sola corredera y lo que faltaría por demostrar sería la inserción de las imágenes. Para insertar imágenes nos vamos aquí a inserta imagen. Las imágenes las acepta tanto en JPG como en PNG. Las PNG son las imágenes que tienen fondo transparente, se adaptan al fondo de lo que estamos ocupando. Seleccionamos donde más o menos queremos y lo que vamos a insertar ahorita es el logo del Instituto Politécnico Nacional. Nos vamos a la herramienta de selección y ya con esta lo podemos desplazar. Vamos a insertar otra imagen, en este caso el index. Es muy importante que las imágenes que vayan a insertar en GeoGebra estén en la misma carpeta de donde van a guardar su archivo. Y también es muy importante que las tengan en el tamaño más o menos aproximado al real, o sea al 100%, porque así como tenga el tamaño aquí en su visualizador de fotos preferido o en cualquier reproductor de medios, ese mismo tamaño es el que las va a insertar aquí a GeoGebra. ¿Por qué? Bueno, aquí no es posible modificar el tamaño de nuestras imágenes. Como podrán ver, solo es posible desplazarlas. Entonces, tal vez sea necesario que antes de insertarla hagan varias pruebas y las vayan editando, ya sea en Paint o en cualquier software, aunque Paint es el más básico, el que lo va a hacer más rápido, y ya nada más van ajustando porcentajes o píxeles y las insertan después. Ya para el texto, pues como ya vimos, es de lo más sencillo. También editamos aquí, damos clic, y se inserta el texto donde dimos clic antes. Esta es la parte de la normalización de lo que sería el método gráfico para análisis de posición. El mismo archivo para método de posición es el que se va a ocupar para velocidad, por lo tanto no es necesario repetir todos estos pasos de normalización para el siguiente método de velocidad. Entonces ya con que tengan su archivo aquí normalizado, pueden pasar a editarlo y copiarlo cuantas veces sea necesario para el método gráfico de velocidad. Por mi parte, eso sería todo de la normalización. Todos los pasos que realizamos se repiten para las demás barras. A esto lo vamos a nombrar como tutorial. Y vamos a abrir uno nuevo, que fue pues el que les mencioné yo al principio, el que vimos. El archivo de posición final que nosotros vamos a estar ocupando para el análisis de nuestro mecanismo de examen número 8. Y aquí está. Este es el resultado final de
de trazar el mecanismo aquí en GeoGebra. Esto es lo que se obtiene ya con la personalización debida, y como pudieron ver, pues con la normalización de uno de los elementos se puede llevar a cabo en todos los demás. Por mi parte, como les decía, eso es todo y hasta luego.